Esta operación se enmarca en la línea 7 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Valdepeñas ON, y su ejecución está cofinanciada al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Queríamos darle un espacio mayor al peatón respecto a los vehículos, y al ver que en este tramo del canal, como he dicho, no había soportales, pues tomamos la decisión de hacer un anteproyecto a ver si era viable, consultándolo con una empresa, a ver si era viable que pasáramos los vehículos al centro de la calzada, en este caso encima del tramo del canal. Valdepeñas históricamente tenía una barrera que dividía la ciudad y era el arroyo del canal, el arroyo de la Veguilla. La ejecución de esta obra ha sido un desafío y una experiencia positiva para la empresa que ha ejecutado la obra, la constructora, porque ninguna obra es igual a otra, es decir, cada obra entra en una dificultad especial y esta lo ha tenido, pues porque además en sí nos ha coincidido además la pandemia por medio, con lo cual pues nos ha cortado un poco el ritmo de la obra, pero cuando hemos reanudado ha sido muy positivo y no hemos tenido muchos inconvenientes. Vamos a tener más amplitud, más zona de aparcamiento, más fácil de llegar, mejor acceso, y como perspectiva de negocio pues tendrá más. La impresión mía a la vista está, es decir, no hay más que ver la calle, cómo se ha quedado. Es una calle que se ha quedado muy práctica, muy accesible, puedes cruzar de un lado hacia el otro, los bulevares para el viandante son fabulosos. Y además esto le ha dado un valor incalculable. Ahora mismo la visión de esto es maravillosa, parece que estamos en otro sitio. Y esto se va a revalorizar mucho. Es un acierto, hay mucha más amplitud y más movilidad, más fácil de moverse. También tengo que agradecer a la empresa que los encargados y lo que son los trabajadores se han portado con nosotros y, en fin, han mirado por nosotros, al igual que por los vecinos, para que metieran y sacaran sus coches. Posiblemente uno de los mejores barrios que se ha quedado aquí en Valdepeñas. El proyecto de mejora urbana de la avenida 1 de Julio de Valdepeñas, entre calle 6 de Junio y calle Norte, ha dado un impulso evidente a la circulación rodada y al tránsito peatonal, invirtiendo la dinámica de las anteriores fases de cubrimiento del canal de la Veguilla al situar el paso de vehículos sobre el propio cauce, con una calzada central de doble sentido y abrir dos amplios paseos laterales que mejoran la movilidad a pie, el acceso a viviendas, a empresas, comercios y restaurantes, así como la vida social y el esparcimiento de las personas. Pues la decisión se toma exactamente en una de las reuniones que mantenemos mensualmente para abordar los temas de urbanismo del mes. Surge porque al no haber soportales en este tramo del canal, los edificios se han construido sin soportales, pues queríamos darle un espacio mayor al peatón respecto a los vehículos, y al ver que en este tramo del canal, como he dicho, no había soportales, pues tomamos la decisión de hacer un anteproyecto a ver si era viable, consultándolo con una empresa, a ver si era viable que pasáramos los vehículos al centro de la calzada, en este caso encima del tramo del canal, sobre todo por el tema del peso, y hicimos esa consulta de tal forma que nos aseguraran que el proyecto que íbamos a hacer después no iba a generar ningún tipo de problemas. Ahí surge la idea de intentar, sobre todo para los vecinos y para los negocios, que al no tener soportales tuvieran un espacio abierto para poder disponer de él. Esta obra, en principio, al principio puede considerarse que puede ser pretenciosa o puede imaginarse que es muy ambiciosa, pero en realidad no podemos recordar, o tenemos que recordar que hay varios tipos de barreras urbanas que definen una ciudad. Valdepeñas históricamente tenía una barrera y era el arroyo de la Veguilla. En las primeras actuaciones que se realizan, si bien es cierto que ese arroyo desaparece,
pero también es cierto que el elemento se define perfectamente, o sea, no pasa desapercibido. La gente en realidad sabe perfectamente dónde está el canal, es consciente de que existe. El proyecto en sí, al ser hecho en un cauce fluvial, pues hemos contado con el hándicap del agua. El agua, ha habido afloramientos superficiales por la profundidad que había y nos ha salido una capa freática que la hemos tenido siempre en toda la cimentación, lo cual ha sido un inconveniente muy importante. Nosotros arrancamos con el proyecto una vez que nosotros teníamos concedido los fondos EDUSI, tuvimos concedido los fondos EDUSI y teníamos la financiación, por decirlo de alguna forma. Nosotros iniciamos el plazo de licitación de la obra pues en torno a mediados del 2018 aproximadamente. Nosotros arrancamos con ese proyecto, con esa licitación sobre, ya digo, a mediados del 2018. La finalización de esa adjudicación terminó a primeros del 2019, más o menos, y una vez que tuvimos la empresa adjudicataria, nosotros entramos en un tema que tuvimos que resolver sobre la marcha sobre la cantidad de vigas que iban en la estructura del canal. Lo innovador o lo ambicioso de este proyecto es que cuando se idea el vial, se va a encajar dentro de la trama urbana sin que esa percepción de canal sea visible desde ningún punto, desde ningún aspecto. Yo personalmente, dentro de las obras civiles que se han realizado, yo no he visto una obra en la que el tráfico, la calzada se sitúe encima del canal. Quizás pues porque es mucho más sencillo. La ejecución de esta obra ha sido un desafío y una experiencia positiva para la empresa que ha ejecutado la obra, la constructora, porque ninguna obra es igual a otra, es decir, cada obra entra en una dificultad especial y esta lo ha tenido pues porque además en sí nos ha coincidido además la pandemia por medio, con lo cual pues nos ha cortado un poco el ritmo de la obra, pero cuando hemos reanudado ha sido muy positivo y no hemos tenido muchos inconvenientes. Negociando con la propia empresa hasta que no tuvimos el cálculo exacto de esas vigas para que nos dieran la seguridad que el canal cumplía con todos los requisitos, no terminamos esa adjudicación definitiva, por así decirlo. Cuando esto lo resolvimos, ya te digo, en torno a mediados más o menos del 2019, pues arrancamos prácticamente con la obra, que fue pues en torno a septiembre, octubre más o menos del año 2019, en el cual empezamos a demoler los trabajos previos antes de la demolición de muros, y luego entramos en invierno y realmente la obra arrancó una vez que, ya digo, salvamos todas las dificultades y todos los problemas que se nos plantearon. La obra, nosotros, el acta de replanteo, quiero recordar que empezamos en torno a primeros del año 2020, más o menos, febrero, por ahí, más o menos. Arrancamos ya de una vez, empezamos con el tema de demolición de muros, con excavaciones, con la demolición de la solera, etcétera, más o menos en esas fechas. Entramos, desgraciadamente, entramos en pandemia, tuvimos que parar entre 2 o 3 meses y a partir de ese momento la obra estaba más o menos calculada para 18 meses. Nosotros, a pesar de tener esos 3 meses que hubo de parón, la obra se ha ejecutado en torno a unos 14-15 meses y hemos terminado ahora, ya digo, cumpliendo los plazos sobradamente de esos plazos iniciales que nosotros teníamos. El resultado, después de poco más de un año de intensos trabajos y obras contrarreloj, con el importante impedimento que ha supuesto la pandemia de la COVID-19, es una transformación espectacular, la recuperación de un área urbanística y medioambientalmente devaluada y en desventaja en relación con el resto de sectores de la avenida 1 de Julio en dirección al Parque del Este, donde a lo largo de los últimos 20 años se han venido ejecutando obras de mejora. Hace un año, pues aquí lo que teníamos, no hace falta irse nada más que a la calle Norte. Te vas a la calle Norte, ves que tenemos
un cauce de un arroyo que se hizo después de la riada del año 79. Tenemos 12 metros de ancho por 2,5 de alto en el cauce central, uno acerado a cada lado y prácticamente una barandilla que cubre ese cauce. Prácticamente no hay nada, no había nada, solamente la protección y el encauzamiento de ese arroyo. Ambicioso en su origen, pero luego cuando realmente lo ves ejecutado, en realidad la ambición tendría que haberse llevado desde el principio. Haber convertido lo que es la avenida 1 de Julio en un gran bulevar desde principio a fin, sin que el canal fuera visible en ninguno de esos puntos. Nosotros estamos hablando de que hemos actuado linealmente en casi 300 metros, en torno a unos 280 metros aproximadamente es lo que ha supuesto la actuación. Estamos hablando que hemos actuado sobre una superficie de 7.600 metros cuadrados aproximadamente. Yo creo que con estos datos hemos conseguido eso. Primero, racionalizar lo que es la fluidez del tráfico con la actuación esta, de tal forma que el tráfico no impida absolutamente el paso del peatón y sobre todo, ya digo, ganar en seguridad para el peatón y sobre todo con la eliminación de barreras arquitectónicas que también eran muy importantes, pues ganar con esos 4.300 metros aproximados de bulevar, pues creo que con eso hemos conseguido que el peatón y en este caso las personas con movilidad reducida amplíen su espacio. Que eso lo que ha conseguido a cambio es que los espacios peatonales de verdad sean generosos con el peatón, desplazando la calzada hacia el centro y de alguna manera para el tráfico eso supone que no haya ningún cambio respecto a cualquier tipo de encuentro con otro vial en esta avenida. Eso yo creo que han sido los grandes logros. Hemos hecho experiencia en obras similares, sí hemos hecho incluso más grandes que esta, con lo cual no ha sido una dificultad extrema el tener que ejecutar esta obra. Ya sabíamos y teníamos experiencia en ello. Teníamos el hándicap de que teníamos que preparar pues, una estructura que soportara el tráfico, la carga que eso supone, por encima de lo que era la cubrición del canal. Entonces, bueno, pero sí es verdad que a cambio se ha conseguido de alguna manera insertar perfectamente este vial dentro de la trama urbana sin que, como he dicho antes, sea perceptible desde ningún punto de aspecto. El nuevo reparto de espacios para la circulación de vehículos y de transportes ha supuesto eliminar la barrera física y visual que suponía el canal de la Veguilla. Este diseño permite que el tránsito de vehículos sea en este tramo más fluido, a la vez que se le ha dotado de un mayor espacio al peatón, creando una nueva zona de ocio con un concepto urbanístico mucho más moderno, práctico y equilibrado. Luego también hay que considerar que tenemos en torno a 1.500 metros aproximadamente de aparcamiento, casi unas 50 plazas de aparcamiento y tenemos también, pues ya digo, tenemos lo que es una calzada de 7 metros de ancha, con 3,5 metros cada calzada, con lo cual incluso aunque los vehículos pesados no estén para que entren en nuestra ciudad, también pueden acceder sin ningún tipo de problema. Tenemos, ya digo, dos aparcamientos, uno a cada lado de 2,5 metros cada aparcamiento. Tenemos, ya digo, los bulevares, que son 7 metros de bulevar a cada lado. Urbanísticamente, esta zona es que cuando ya la vemos realizada parece uno que no puede echar la vista atrás o no se acuerda de lo que había. Realmente la calle 6 de Junio era una barrera entre lo que era una zona realmente desarrollada donde se veía una actividad comercial y una actividad de gente pues muy intensa, y esta sin embargo tenía como hándicap el hecho visual de un canal que ejercía de barrera física. Tenemos que recordar que nosotros, y sinceramente hay que decirlo, políticamente la idea de canal cubierto es esta, o sea, decir, nosotros pretendíamos conseguir una avenida que prácticamente no hubiera ningún tipo de, en este caso, de barrera visual.
que es lo que hemos conseguido en este tramo de canal. Hemos conseguido hacer una avenida encima del canal sin ningún tipo de barrera visual. El tema de negocios y el tema de económico pues se veía de alguna manera pues con el hándicap de tener un canal en el que solamente se veía discurrir o bien las aguas de escorrentía o cierta suciedad o gatos. Eso implicaba que esta zona pues de alguna manera estuviera pues en todos los sentidos más degradada. Nosotros veníamos de un cubrimiento que se hizo sobre el año 2002, 2001, 2002, un principio de cubrimiento que se hizo como se hizo, no voy a decir si bien o mal, sencillamente se hizo, y nosotros en aguas arriba de ese cubrimiento nos tuvimos que adaptar a lo que había, es decir, tuvimos que cumplir para conseguir el caudal hídrico del canal. Para conseguir ese caudal tuvimos que actuar en base a lo que ya teníamos. Aquí afortunadamente, como era aguas abajo de la parte que ya teníamos, pues nosotros hemos conseguido, afortunadamente, gracias a este caso a los técnicos y gracias a los estudios previos, hemos conseguido que rebajando 80 centímetros, rebajando en este caso la estructura, la parte baja del canal, rebajando 80 centímetros, hemos conseguido aumentar el caudal. Si hemos mejorado la circulación peatonal, medioambientalmente, digamos ahora con las nuevas culturas de la bicicleta, los patines, bueno, en el trozo que acabamos de hacer, obviamente sí, entre la calle Norte y la calle 6 de Junio, es más, los fondos ERUSI de ese proyecto llevan una misma inversión, que han sido 2.600.000 euros en números redondos, más lo que se va a agrandar a otra que se va a colocar en 3 millones, y son dos ejes, uno el urbanístico y de seguridad medioambiental propiamente dicha por la gota fría, y otra por la movilidad urbana que enganchará a través de la calle Alegría con el nuevo eje del barrio de San Pedro para comunicarlo con el casco antiguo. Por lo tanto, obviamente, de un tiempo a esta parte, y además todas las políticas europeas ahora vienen por ahí, tienen que tener como cauce que en las ciudades se pueda vivir. Dicho de otra manera, se doten de los recursos urbanísticos necesarios para que el tráfico rodado vaya por un lado, el tráfico medioambiental de bicicletas, monopatines por otro y el tráfico peatonal por otro, y obviamente que una silla de ruedas o una persona con movilidad pueda circular con libertad sin ser agredida. No solo la circulación, tanto rodada como a pie, ha mejorado, también los accesos y la movilidad con destino a los negocios que ahora se encuentran ubicados en la zona y a los que, a buen seguro, elegirán esta nueva zona de avenida para establecerse. La verdad que bien. Además el contraste me gusta. El contraste veo que hay una parte que es de una forma, después vemos la otra parte que lleva esto con la canalización del agua y todas esas cosas. La impresión mía a la vista está, es decir, no hay más que ver la calle, cómo se ha quedado. Es una calle que se ha quedado muy práctica, muy accesible, puedes cruzar de un lado hacia el otro. Los bulevares para el viandante son fabulosos, y el tráfico rodado en un sentido o en otro, sin que estorbe nada, y el aparcamiento, pues en fin, más no se puede pedir. Es un acierto, hay mucha más amplitud y más movilidad, más fácil de moverse. Tengo que agradecer a la empresa que los encargados y lo que son los trabajadores se han portado con nosotros y, en fin, han mirado por nosotros, al igual que por los vecinos, para que metieran y sacaran sus coches. Posiblemente uno de los mejores barrios que se ha quedado aquí en Valdepeñas. Bueno, porque nos surgió la idea, que por cierto fuera el arquitecto municipal de Salustiano García de Jaime, de subir los coches por encima del canal y no hacerlo como se venía haciendo. Pues porque desde la Puerta Albino hasta el Puente del Hierro realmente era como el muro de Berlín, pasar a Alemania del Este. Y desgraciadamente no se pensó en aquel momento urbanísticamente continuar con los soportales, con lo cual quedaban unas aceras ridículas que no hubieran cumplido el objetivo ERUSI de Europa de la movilidad humana y el cauce medioambiental. Y entonces, en este sentido, se ha ganado algo con esta nueva idea que de alguna manera venía forzada por las circunstancias y por los fondos. Hombre, yo creo que sí, han estado 20 años que yo recuerde
con edificios nuevos y unos bajos que llevan años y años en ladrillo y que, en fin, sin ir más largo, al Sucot me remito, perdón. Yo creo que va a ser cuestión de 2-3 años que esa zona se convierta en una ampliación del eje ya existente o en una nueva zona de consumo terciario. Ya veremos qué tipo de establecimientos se instalan en ella, pero en fin, está llamado a prolongarse lo que llegaba antes solo hasta la calle 6 de Junio. El Ayuntamiento desde luego ha recibido una infraestructura muy importante de cara aquí al pueblo, porque desde luego es un elemento distinto a lo que se ha hecho aguas arriba. Es decir, esto ahora mismo es un diseño distinto que da una amplitud mucho más grande a la calle y una visibilidad, desde luego, que aguas arriba no lo ha tenido. Lo que se ha hecho con esta intervención ha sido poner en valor realmente, situar al mismo nivel esta zona de la avenida 1 de Julio, que está en el centro de la ciudad. Es una obra que yo diría que es el tramo este, no es por nada, el tramo este con la ejecución de obra que se ha hecho es seguramente de todos los tramos que se han hecho, los otros tramos podríamos estar hablando a lo mejor del 99%, por no decir, y este hablamos del 100%, es decir, una obra que se ha ejecutado precisamente primero por el proyecto, segundo por la dirección técnica y tercero por la empresa ejecutora, que la obra que se ha hecho aquí es una obra que prácticamente pues llevamos 40 años, como tú dices, y esta obra ya es eterna. Por decirlo de una forma, esta obra sí que no va a suponer, lo digo porque los estudios previos, los estudios definitivos del proyecto, la capacidad que se ha hecho con los números que se han hecho, el tramo este, como venimos de aguas arriba, va a soportar sin ningún tipo de problemas cualquier tipo de inclemencia que pueda tener nuestra ciudad en los próximos años. No te voy a decir el número, pero para muchos años. Desde luego la zona peatonal es segura, porque no estamos actuando en la zona del canal, o sea, no es menos segura que lo era antes. Desde el punto de vista de la calzada, tenemos que tener en cuenta que esto se han realizado los cálculos y por tanto el sistema estructural cumpliendo con el Pliego General de Carreteras, o sea, que es el mismo documento con el que se ejecutan puentes. Entonces, se ha mejorado incluso los estándares que tenía originalmente el proyecto para que un vehículo comercial o estándar como el que conocemos, de cualquier tipo de peso o tara que tenga, no tenga ningún problema para discurrir por el canal. Cualquiera podría pensar que esto, ir una calzada durante tanta longitud, en superficie, podría ser peligroso, pero sin embargo esto está calculado pues para soportar pesos de hasta 60 toneladas, es decir, podría pasar un tanque, el mayor tanque previsible, es decir, que está totalmente garantizada y absolutamente homologada. Nosotros en el diseño prácticamente sabéis que intentamos conseguir de nuestra ciudad una fisonomía muy parecida, como veis en todas las actuaciones, la fisonomía que pretendemos, ya no solamente en este caso en movilidad, en comodidad, en accesibilidad. Eso que lo tenemos como bandera prácticamente, porque hay que tener en cuenta también que este proyecto, como venimos haciendo con todos, antes de
ejecutarlo, y antes de sacarlo a licitación se lo damos a la empresa que le gestiona la movilidad y la accesibilidad de la ONCE. Es decir, este proyecto, antes de ser ejecutado, ha sido dado el visto bueno por la empresa que le gestiona la accesibilidad y movilidad a la ONCE, igual que hacemos con todos los proyectos que venimos ejecutando en Valdepeñas. Entonces, por eso te digo que esa fisonomía de ciudad que pretendemos en cuanto al mobiliario, pues prácticamente estamos utilizando el mismo mobiliario, es decir, estamos utilizando las mismas papeleras, los mismos bancos, estamos utilizando piedra de Valdepeñas, que es en cuanto a bordillos, al pavimento de los bulevares, en cuanto a lo que es la estructura de la fisonomía, utilizando los materiales que utilizamos para cualquier parte del pueblo. Por eso te digo que prácticamente el mobiliario es el mismo. Hemos adoptado por solamente darle un carácter estético un poquito diferente, solamente con el tipo de luminaria, que como ves tiene una fisonomía, lo que es la propia luminaria, lo que es la columna y el báculo es distinto a la fase que tenemos entre la calle La Virgen 6 de Junio, pero es muy parecido al que tenemos desde la calle Virgen hacia el Parque del Este. Solamente hemos cambiado la luminaria por darle un aspecto distinto, pero prácticamente el mobiliario es el que venimos utilizando para todas las zonas que estamos urbanizando en nuestra ciudad. ...40 años contemplan a la avenida 1 de Julio desde la construcción del canal. Su historia es también la historia de la Veguilla, el cauce que atraviesa Valdepeñas de este a oeste y que el 1 de julio de 1979 provocó con su desbordamiento la mayor catástrofe natural que la ciudad ha conocido nunca. Hoy, el innovador proyecto ejecutado entre la Puerta del Vino y la calle Norte ha borrado del mapa urbano una barrera física que vehículos y peatones ya no tendrán que sortear. ¿Cómo ha cambiado el canal en las últimas 4 décadas? Bueno, pues yo creo que la respuesta es obvia, de estar a cielo abierto a estar en una situación, en unos casos de urbanización que empezó con mi predecesor, en una parte muy pretenciosa quizá, pero que nadie puede discutir el valor que le dio a la zona, y luego a partir de ahí todos los trabajos que hemos tenido que hacer de levantar los puentes porque estaban en un error, ya que los recortaban el cauce del canal y hubo que levantarlo desde la calle de Tomás de Antequera hasta el Parque del Este, y eso obligó ya a una urbanización y luego aguas abajo por la continuación que se ha hecho ahora. Es cierto que mucha gente dirá que posiblemente lo que hemos hecho lo hemos hecho a última hora, podríamos haber hecho así todo el canal, pero eso no era posible porque aguas arriba, es decir, la entrada del Parque del Este, hubo un error topográfico a la hora de medir la altura a la que se debían de edificar los edificios, y es el problema que tiene ese trozo de canal, que se eleva 1,10 metros sobre la cota de las calles, con lo cual malamente podríamos haber hecho, salvo que los coches hubieran pasado por el balcón. Pero claro, pues han pasado de estar a cielo abierto a estar urbanizado y a generar una zona de ocio, de recreo, de bulevar, ambiental, física y urbanamente. ¿Supone algún riesgo que el tráfico, al haber invertido el cauce que llevaba ahora, esté sobre el canal y no sobre los laterales como estaba anteriormente? ¿Eso supone algún riesgo? Absolutamente ninguno. No, ninguno más del que ya suponía. Nosotros no podemos engañar a los ciudadanos. Nosotros no hemos parado de trabajar en estos 20 años en el canal de la Veguilla por una memoria herida que no voy a remitirme aquí porque ya me plagio a mí mismo, pero yo vi aquello, lo recuerdo aquello,
y no quisiera que ningún ciudadano de Valdepeñas pudiera ver aquello. Pero que tengamos claro una cosa, igual que he hecho alusión al error topográfico que hubo aguas arriba, tengo que hacer otra, ¿no? Y es que el cauce solamente recoge la caudalometría medida en los últimos 50 años. Dicho de otra manera, si cayera la gota fría que cayó en el 79 o la gota fría que cayó en el 1874, el canal no tiene capacidad para absorber el agua que cayó. Para eso hay otras soluciones, aguas arriba, que se está trabajando con la Confederación, que es por un lado, o desviar el cauce del canal, lo que no es muy viable o factible parece ser, o poner una presa que retenga el agua antes de que entre en el pueblo. Entonces el riesgo de que el tráfico ahora esté por encima en vez de por los lados no acentúa ni desmerece ningún otro riesgo que no tenga ya el canal per se. Ha sido un hándicap muy importante el poder coordinar la ejecución de las obras por la envergadura que tenían, porque llevábamos una excavación muy grande entre fachadas y poder coordinar, digamos, la entrada de vehículos y de personas a sus respectivos domicilios. Incluso teníamos un hipermercado grande, otras tiendas locales, y en todo momento se les ha garantizado siempre la entrada y salida, incluso a nivel de garajes a diario. Solamente a excepción de los últimos días, que se ha restringido pues de 8 a 8 de la tarde, pero siempre han podido entrar. Cuando se ejecuta el proyecto, define un vial justamente en el centro del canal, que tiene 7 metros de calzada. Lógicamente, para seguir conservando la dotación de aparcamientos, igualmente se crean 2 líneas de aparcamientos, que tienen 2,50 metros, y luego se crea una barrera vegetal de 1,5 metros, donde están las sucesivas especies arbóreas que hemos plantado, y por último se crean 2 acerados laterales o bulevares de 7 metros de ancho. Eso, a grandes rasgos, ha sido cómo se ha dividido los 30 metros aproximadamente que tenemos de anchura entre fachada y fachada en la avenida 1 de Julio. Prácticamente ten en cuenta que la longitud prácticamente es la misma, teníamos 2 líneas de aparcamiento en los laterales, que ahora se han pasado prácticamente al centro, y en la longitud y plaza de aparcamiento prácticamente son las mismas. La capacidad de evacuación del canal se ha hecho conforme a los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que prevé que en un periodo de retorno de 500 años, en esta parte de canal, tenga un caudal de evacuación de 120 metros cúbicos por segundo. Eso se ha hecho inclusive una simulación hidráulica del canal para asegurarnos de que eso es viable, de que cuando se cubre, la sección del canal es capaz de evacuar ese caudal de agua que se prevé en el escenario hipotético más desfavorable en un periodo de 500 años, con lo cual se ha cumplido con los estándares que la Confederación Hidrográfica del Guadiana establece para poder y así haber poder cubierto el canal con todas las garantías. El hecho de empezar una obra y por los motivos que fue, que todos conocemos y que nos tuvimos que parar prácticamente todo el país, bueno, pues supuso tener que cortar. Esto es como un tren que cuesta mucho pararlo y luego reiniciarlo, es decir, esos 3 meses que hemos tenido que parar, pues luego hubo que, digamos, empujar el hombro y hasta que cogió ritmo, pues, pero vamos, la obra desde luego se hizo en un plazo menor que el que tenía en sí.
empresa constructora, si se me pregunta si estoy satisfecho con ella, tengo que decirle que sí. Empezamos muy mal, Empezamos muy mal porque ellos fueron una baja muy temeraria, llegaron a una baja de más del 30% y luego a los 20 días de tener firmada la obra vinieron a pedir modificados. Yo me negué en redondo y aquello hizo que estuviera paralizado 3 o 4 meses, que yo no sé si fue porque ellos necesitaron tiempo para reajustar o sencillamente estaban echando un órdago, sencillamente, no lo sé. Pero después también es verdad que teniendo que trabajar a medio gas con el tema de la pandemia, les pilló todo el año de álgido, la obra había que entregarla por los plazos de Europa y tengo que decir que ha cumplido, chapó, ha cumplido muy bien. El día que acabaron y que recepcionamos, además me invitaron a comer y ya en un ámbito relajado yo les dije que se habían salido mal. Y me dijeron que no habían ganado dinero pero no habían perdido y que efectivamente se equivocaron en los números a la hora de apostar por la obra, pero que estaban contentos de haberla hecho y es verdad que el ayuntamiento también. En ese aspecto también tenemos que estar contentos porque, primero, ya digo, agradecimiento a la redacción del proyecto, agradecimiento en este caso a la dirección técnica, agradecimiento a la empresa. Yo estoy súper contento con la empresa porque seguramente otra empresa, los condicionantes a los que nos hubiéramos visto sometidos con otra empresa seguramente nos hubiera complicado la ejecución de la obra. La empresa, ya digo, nosotros sacamos la licitación de la obra, el proyecto eran 4.500.000 euros y se presentaron un número de empresas bastante importante a la licitación de esta obra y la obra se adjudicó en 2.570.000 euros. Es decir, nosotros hemos tenido sobre el proyecto inicial una baja muy importante y por eso quiero agradecer a todas las partes implicadas el que haya salido este proyecto adelante, porque a pesar de esa baja que ha tenido la obra ha salido y prácticamente la empresa ha ejecutado con esos 2.570.000 euros, ha ejecutado una obra que no era fácil en la ejecución, tanto en la forma como en el fondo. Yo creo que es de agradecer que la empresa se comprometió con ese presupuesto de adjudicación y prácticamente no ha habido ningún tipo de sobrecoste sobre esos 2.572.000 euros. La obra efectivamente tenía un plazo de ejecución de 18 meses. Por motivos obvios de inicio de ejecución empezamos como 2 meses y pico después. Luego a los 3 meses de ejecución nos vino la pandemia. Nos paramos 3 meses y aún así hemos terminado la obra en el plazo de finalización previsto. O sea que se ha ejecutado en tiempo y forma, vaya. Cuando nosotros empezamos la demolición, que en este caso se nos dijo por parte de algunos vecinos y por parte de algunas personas de nuestra población que estábamos eliminando masa forestal, pues hemos triplicado, incluso cuadriplicado a la vegetación que hay. Es decir, ahora mismo la cantidad de especies y de árboles se han multiplicado por 4 o por 5 de lo que había existentemente. Es decir, hemos conseguido también mejorar sustancialmente la parte de vegetación que hemos colocado en este caso, en este proyecto. En realidad, el criterio que se ha utilizado para la jardinería es utilizar especies arbóreas que ya existían en el pueblo y que sabemos con total seguridad de que no iban a dar ningún problema. Tenemos en cuenta que hemos plantado albicias, que ya las tenemos plantadas, por ejemplo, en la avenida Gregorio Prieto. ¿Qué vamos a decir de los cipreses, que están plantados en diferentes avenidas? Los setos de aligustre, que los podemos encontrar en prácticamente todos los setos que están colocados en la ciudad, o bien los setos de Tecrium, que se han puesto en la zona inicial pegada a la calle 6 de Junio,
que son especies arbóreas que se han puesto o que están puestas en la mayoría de parques o zonas verdes que están puestas en Valdepeñas, asegurándonos de esa manera que van a crecer con total normalidad sin que tengan ningún tipo de problema con las temperaturas o en el sitio donde nos estamos moviendo. Efectivamente ha habido una coordinación entre la dirección técnica, los propios grupos, o sea, los concejales y demás, ha habido una coordinación totalmente fluida, es decir, que ha discurrido todo según lo previsto, con lo cual no ha habido ningún inconveniente. Todo, es más, ellos han aportado todo lo que han podido para que desbloquear si ha habido algún pequeño problema, es decir, que han colaborado y nosotros creo que también. Básicamente el proyecto se ha hecho según lo previsto, salvo pequeñas cosas que siempre surgen en cualquier proyecto, que esto es como un melón cerrado, hasta que no lo abres no sabes lo que hay dentro, pero evidentemente más o menos ha discurrido según lo previsto. Prácticamente lo que es todo lo que es estructura, todo lo que es prácticamente el núcleo fuerte de la obra, la mayor inversión que ha llevado la obra la han hecho empresas de Valdepeñas. Y no solamente eso, la empresa ha contratado desde el primer día a varios trabajadores de Valdepeñas, y no solamente los ha contratado para esta obra, sino que otra obra que tiene en Madrid se los ha llevado a estos trabajadores que ha tenido aquí, se los ha llevado a Madrid, incluso ha contratado a alguno más de Valdepeñas para llevárselos a Madrid. O sea que yo creo que la obra, independientemente de que la adjudicataria fuera una empresa que no es de Valdepeñas, la obra, la inversión, que es de donde vamos a parar, de los 2.572.000 euros, un porcentaje muy alto, por decirlo de una forma, se ha quedado en Valdepeñas. Que haya sido un proyecto innovador no cabe duda, desde el punto de vista de que ha supuesto una revolución a la hora de cubrir un canal que existía sin que eso sea perceptible por los ciudadanos que pasen por él. Desde ese punto de vista hace que a partir de este momento los tramos que se queden nos vemos casi en la obligación de que sigan el mismo patrón, porque nos aseguramos por una parte de que el espacio dedicado al peatón está asegurado de una manera muy generosa, sin necesidad de recurrir a cruces desde las aceras a los paseos centrales. Por otro lado, dejamos la zona de calzada o la zona de tráfico en el centro de canal, y lo más importante, el canal como sí no es una barrera, todas las calles pueden converger a la avenida principal como si fuera una calle similar en otra parte del pueblo. Y por lo demás, bueno, pues sí es verdad que en cuanto a temas de instalaciones y a temas de iluminación se han ido a los estándares que se están pidiendo ahora, una iluminación LED de bajo consumo para el tema de la eficiencia energética y una sustitución de instalaciones y en particular del abastecimiento de agua potable con unas características que nos aseguran que vamos a tener unos materiales duraderos y que no nos van a dar problemas tanto a la administración como a los vecinos para su uso durante muchísimo tiempo. Yo el proyecto lo considero innovador por muchos factores. Primero, por el carácter de fisonomía que se le da nuevo a la ciudad, es decir, rompemos con todo, es decir, nosotros teníamos una dinámica de ejecución de proyectos desde como he dicho, de la calle Virgen hacia el este, prácticamente teníamos una fisonomía creada de cómo íbamos realizando los cubrimientos por distintas fases, y nosotros rompemos prácticamente con este proyecto, rompemos totalmente esa estructura y esa fisonomía que hacíamos. Luego, en segundo lugar, es innovador porque nosotros potenciamos a los negocios, en este caso, favoreciendo el tránsito peatonal sobre el tráfico rodado. Y es mucho más innovador porque una vez que hicimos los cálculos, hicimos el proyecto, lo que hacemos es hacer que el tráfico vaya por encima del cauce. No sé cuántos proyectos habrá en España. En Castilla-La Mancha, que me ha interesado, que el cauce, que el tráfico rodado
de un cauce, de un arroyo que ha generado los problemas que históricamente ha arrastrado este arroyo en Valdepeñas, el tráfico rodado, ponerlo encima de ese cauce, la verdad es que yo no sé los proyectos que haya en Castilla-La Mancha con esa idea. Yo creo que la innovación viene precisamente por eso, porque hemos sido capaces de conjugar tráfico y peatón, facilitando muchísimo al peatón y llevando el tráfico por lo que es el centro del cauce. Pocas infraestructuras acometidas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en las últimas décadas han generado tanto nivel de acuerdo como esta actuación sobre la avenida 1 de Julio entre 6 de Junio y Calle Norte. Vecinos de la zona o de cualquier barrio de Valdepeñas y, especialmente, quienes poseen empresas o negocios a lo largo de estos casi 300 metros de avenida, expresan satisfacción por el resultado del proyecto hecho realidad, por la espectacular transformación urbanística experimentada en este espacio público de más de 7.000 metros cuadrados desde su anterior estado. Si me preguntara si a los vecinos le ha gustado, yo les diría a cualquiera que se dieran una vuelta y que digan el alcalde soy yo, para que se dirijan a ellos, porque es verdad que da igual que no esté por el canal, donde me pillan me dice, oye, que bien ha quedado eso, alcalde. Yo creo que hay una opinión como muy favorable. Supongo que aquí también ha jugado un poco la sorpresa, ¿no? La cuestión está en que teníamos la imagen de que los coches fueran por los laterales y ahora el hecho de haber invertido los espacios pues ya genera un poco de sorpresa. Pero de todas maneras es que hasta conduciendo por el nuevo tramo, la ampliación que da el canal es muy espectacular. Es decir, la visión de espacio abierto, eso ni siquiera lo tenemos en la parte urbanizada que va por encima, porque hay que subirse por encima para sentir esa sensación y aún así el foco angular del ojo no dibuja un espacio tan abierto como el que ahora mismo tenemos. Y, en fin, yo creo que fue un gran acierto hacerlo así y feliz de que a la gente le haya encantado. Creo que lo he comentado en algún momento, ¿no? Pero si me pregunta por qué nos hizo todo así o si hemos hecho como los españoles, pensar bien pero un poco tarde, diría que es que la idea vino sobrevenida. Aguas arriba hubo, como he dicho en otro momento de esta entrevista, un error topográfico que hizo que las cotas de los edificios estén 1,10 metros por debajo de los labios del canal, o en este caso del cauce normal. Bueno, ese fue un error de bulto, pero que ese error ya está ahí desde hace 40 años y ahí se ha quedado, ¿no? Con lo cual, si hubiéramos querido subir los coches por encima del canal, hubiéramos podido hacer dos cosas. Una, rebajar aguas arriba todo lo que queríamos subir, 1,5 metros para abajo, para que los coches hubieran ido a la misma cota, y eso tampoco era posible, porque desde la entrada del Parque del Este hasta la desembocadura del Jabalón, la caída de cauce que tiene el arroyo es de un 10%. Si nos hubiéramos metido aguas arriba y rebajado el 1,5 metros que hubiera habido que hacer, más el ancho de viga, que hubieran sido casi 2 metros, el agua no hubiera podido correr para desembocar. Ya nos da problema, cuando está corriendo el río Jabalón, ya nos da problema el desagüe del canal, porque nos mete agua hacia adentro, ¿no? Por eso estamos en el proyecto del parque fluvial, al que vamos a acudir también a Europa o a los fondos de resiliencia, a ver si tenemos suerte. Entonces, de cualquier manera, no podíamos rebajar aguas arriba, cosa que sí hemos podido aquí hacer aguas abajo. También es verdad que hemos rebajado 90 centímetros, con lo cual el cauce va a ir más deprisa. Se va a rebajar aún más en el Puente del Hierro en un proyecto que está haciendo Fomento para darle la cabida que necesita el ojo de medio punto que tiene el Puente del Hierro, pero aguas arriba no hubiera podido hacerse. De haberse podido hacer, ¿hubiera quedado mejor? Yo creo que hubiera quedado espectacular. Imagínese lo que hubieran sido los coches por encima en el tramo que hay entre la calle Tomás de Antequera y la calle 6 de Junio, que además del ancho que hubiéramos ganado con la calle Las Aceras, teníamos los soportales. Ya hubiera sido, pero bueno, las cosas son como son.
nos arrepentimos de nada por una razón muy sencilla. Nosotros, te lo comentaba anteriormente, nosotros cuando llegamos en el año 2003 teníamos una estructura de canal ya hecha. Teniendo la idea de lo que nosotros queríamos conseguir con el canal, que era esto, deberíamos haber desmantelado el canal desde la calle 6 de Junio a la calle La Virgen. Hubiéramos tenido que levantar el canal. Entonces, una inversión muy importante que había en ese proyecto ya, en esas fechas, tendríamos que haberlo desmontado, lo tendríamos que haber derribado para conseguir lo que hoy hemos conseguido. Y no me parece justo en este caso que los impuestos de los ciudadanos, según el color político convenga, pues hagamos de la capa un sayo, como se suele decir. Entonces, nos amoldamos en aquella circunstancia. Cuando llegamos en el año 2003, lo que hicimos es que el canal estaba sin urbanizar, nosotros nos metimos con ese tramo de canal, lo urbanizamos, lo terminamos en las condiciones que estaba y lo que hicimos cambiar un poquito la estructura desde la calle La Virgen al Parque de Este, de tal forma que nos permitiera el caudal hídrico que necesita la evacuación del agua. Lo que hicimos fue conseguir que con otra fisonomía algo parecida a esta, pero no tan rompedora como la que teníamos, pues amoldarnos a eso. Entonces, si nosotros cuando llegamos en el año 2003 no hubiéramos tenido nada, pues seguramente a día de hoy esto estaría en las mismas condiciones, pero no quisimos nosotros tampoco hacer algo que ya estaba prácticamente iniciado y no quisimos entrar en esa dinámica. De una manera muy significativa, por ejemplo, se están cambiando las costumbres de que todo el mundo que va por la calle El Cristo termina al lado del Mercadona para redirigirse o bien al norte o al sur. El hecho de tener la calle Luis Madrid, que nos incorpora directamente a la calle, a Avenida 1 de Julio, quiere decir que hay un tramo final de la calle Cristo hasta la calle 6 de Junio que se va a quedar descongestionado. ¿Por qué? Por el hecho de que puedas coger esta avenida principal y puedas elegir el sentido de dirección que quieres optar. Eso en el resto de tramos ocurre solamente en las calles que confluyen, pero de manera principal, pero no en las calles secundarias. De esta manera, cualquier vial existente hace viable que se descongestionen los viales que tienen que soportar pues mayor carga de tráfico. El presupuesto arrancamos con 4,5 millones, hemos adjudicado con 2,5 millones y tenemos de los fondos europeos a disposición ahora mismo, tenemos a disposición prácticamente en torno a 500.000 euros. Entonces no vamos a perder esos 500.000 euros que nos quedan de esa baja, nosotros vamos a cubrir con esos 500.000 euros hasta Norte, estamos hablando en torno a 50 o 60 metros a partir de la calle Norte y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí, pues vamos a hacer unos 40 o 50 metros más de lo que es lo que hemos dejado preparado. Es decir, nosotros en previsión de que pudiéramos hacer lo que vamos a intentar hacer ahora, hemos dejado prácticamente todo preparado, están los muros preparados, está la solera preparada, solamente hay que colocar vigas y hacer urbanización, que es lo que vamos a hacer ahora. Como dicen luego, el dinero no da para más, vamos a llegar hasta ahí, pero luego hay una ejecución posterior que tenemos que hacer sí o sí, que ya la tiene encargada Adif, en este caso, que es lo que tiene que hacer es resolver el problema que tenemos de estrangulamiento en el puente del Hierro. Ahí tenemos en el puente del Hierro un problema de estrangulamiento del canal que genera unos problemas y tenemos de Adif ahora mismo que está en proyecto de licitación, lo que es el proyecto, lo tiene Adif encargado, de tal forma que el siguiente paso será resolver el problema que tenemos allí en el puente del Hierro y una vez que tengamos resuelto el problema del puente del Hierro podemos actuar en el resto de lo que nos queda. Yo no voy a ser eterno, ni tampoco quiero serlo, y lo digo con humildad. Si se me dice si me gustaría llegar y cerrar hasta el puente del Hierro, le diría que sí. Si se me dice que con el mismo lenguaje que hemos hecho, le diría que también. Pero yo no lo voy a hacer a corto plazo, porque hasta que no se solucione el punto negro que tiene el canal en la salida del puente del Hierro, porque ahí el canal
pasa de 14 metros a 9, con lo cual crea embudo, con lo cual las aguas casi están a rebosar. Fíjese en las tormentas que hemos tenido en los últimos años que las imágenes que vemos del agua casi al borde están al final, no están al principio, porque ahí hace embudo, entonces el agua retorna para atrás y eso es fruto de que hay que darle al puente la anchura que necesita, o bien a los laterales, que no se le puede dar porque no se puede cortar el tráfico ferroviario, o bien hacia abajo, que es como lo va a hacer Fomento, y hasta que ese punto negro no esté solucionado, yo no voy a avanzar más en cubrir el canal, porque si viniera en medio de estos 4, 5, 6 años, que es lo que se va a tardar en hacer eso, una riada como la que vino el 79, yo prefiero que el agua rebose y coja el cauce a través de los ojos del puente a que me reviente el canal. Por lo tanto, hasta que no esté eso hecho, no le recomendaría a ningún mandatario o mandataria que gobernara la ciudad que cerrara el canal. Cuando ese puente del hierro esté totalmente con la capacidad de absorber el agua que le viene de aguas arriba, entonces yo creo que se debería de seguir con ese lenguaje, pero hasta entonces mejor no me neallo. Bueno, la verdad es que si alguien me preguntara, que se me preguntara por mi vanidad en cuanto a la gestión de las inversiones con el tema del agua y la riada en Valdepeñas, diría que posiblemente no hubiese recordado por eso, porque una escultura en superficie se ve más. Pero no creo que haya ninguna localidad de Castilla-La Mancha y muy pocas de España que con una demografía como la nuestra, en torno a 30.000 habitantes, haya en los últimos 15, 16 años invertido más de 20, 24 millones de euros exactamente en reconducir las aguas, ya sean hacia el norte o hacia el sur, o en enterrar colectores. Hay una última zona que nos queda de la zona norte de los colectores que van desde la rotonda de los donantes de sangre, esto es el hospital, hasta la altura del Cersira, que está a punto de finiquitarse con las expropiaciones y que hemos de ejecutar, que son otros 4 millones de euros, y con eso recogeremos todas las aguas de la sierra, de la cara norte de la Sierra del Peral, que, en fin, nos da muchos problemas, sobre todo cuando se anega el hospital y demás. Entonces, claro, haber ido puntualmente cada año, por ejemplo, la gente sabe que en la calle Amapola, aunque no está todavía en funcionamiento, ya está enterrado un colector que se reconduce hacia el colector que tiene que llegar al Cersira para recoger las aguas que vienen de la zona alta de la entrada del Peral, donde está la rotonda del Caballito o Mangueta, como se conoce popularmente. Pues la gente no sabe eso, ve el asfalto solamente. Pero como le digo, todos somos hijos de nuestras cicatrices o cicatrices de la memoria. Yo vi aquella riada, fue una cosa terrible. Entonces, estas cosas no tienen que doler, pero vamos, no creo que haya en ninguna ciudad de Castilla-La Mancha una corporación que haya volcado tanto dinero en que no se vea, pero que garantice la seguridad y la vida de los ciudadanos. Y quiero llamar la atención en este momento, porque ahora que se cuestiona tanto por algunas fuerzas políticas, que yo creo que nace más de la ignorancia, el papel de Europa, pues mire, sin Europa, Valdepeñas no hubiera podido ir a la velocidad que ha ido en estos 2 últimos lustros, y sin Europa, España no sería hoy el primer país en vacunación. Así es que vamos a sentirnos europeos, que no por eso dejamos de ser menos españoles.